Así que hoy vamos a estar en la palabra del Señor a nivel de muchas porciones, pero mayormente en 2 Corintios capítulo 5 y Hebreos capítulo 9. Amén. ¿Por qué murió Jesús? Amén. Vamos a contestar la pregunta y cuando vayamos a la Biblia vamos a ver que Jesús murió para expiar los pecados de su pueblo y reconciliarlo con Dios. Expiar. Expiar. ¿Qué es expiar? No espiar, sino expiar. Expiar es lo que el perdón lo recibe el pecador, pero el que expía, ¿qué es lo que hace el expía? El que expía. Paga. ¿Paga qué? Una deuda. En el caso de Cristo, ¿qué deuda pagó Cristo? Nuestro pecado. Por eso es que vamos a ir a algunos detalles en el Antiguo Testamento para que entendamos, porque hay que enmarcarlo todo dentro de la experiencia del pueblo de Israel. Por eso aquí en este caso es importante que lo veamos. ¿Por qué le llaman a Cristo en el Nuevo Testamento el Cordero de Dios? ¿Por qué el Cordero? Porque también dice la palabra que es el León de Judá. Amén. Pero ¿por qué el Cordero? Exactamente. Eso lo vamos a ver en la Escritura. Que quita el pecado del mundo. Pero el fundamento está en el Antiguo Testamento, como dice la hermana Casimira, donde el Señor, en lo que venía Cristo a cumplir con la promesa perfecta de un solo sacrificio por todo el mundo, se estableció un sistema donde se sacrificaban animales día tras día. Manito James. Sí, es una expresión que es tan común, ¿verdad? Desde Sí. el punto de vista popular, Sí. que se ha sexualizado la expresión chivo expiatorio. El chivo expiatorio. Vamos a ver, qué bueno, ¿verdad? Hubiéramos tenido el proyecto de poner unas imágenes de lo que era el chivo expiatorio, ¿verdad? Que literalmente era aquel animal en el cual cargaba el peso del pecado. Pero tenía un problema, tenía una imperfección ese sistema. ¿Cuál era? Hay que hacerse continuamente. Tenía que hacerse y repetirse y repetirse. La Biblia le llama el continuo sacrificio. ¿Y por qué tenía que entonces repetirse? ¿Y no era perfecto? ¿Por qué? Porque el que lo ideó fue el Señor Jehová. ¿Pero por qué no era perfecto? Porque los animales, por más puros, por más limpios que fueran, no tenían la capacidad de poder perdonar permanentemente ni largamente los pecados. El Señor puso ese sistema, amén, primero para que el pueblo entendiera por larguísimos años el pecado hay que pagarlo. ¿Ya lo paga uno? ¿O lo paga un inocente? ¿Por qué inocente? Porque no tiene que ver nada con tu pecado. Pues todos esos animales inocentes serán sacrificados por esto mismo, por el pecado del que lo ofrecía y por el pecado del pueblo. Por eso es que el pecado, el problema del pecado, muchísimos problemas que tiene el pecado. El esencial es que no solamente nos separa de tener relación y comunión con Dios, pero eso suena tan fino que a uno se le puede escapar el verdadero problema. El pecado te paga con muerte eterna. Y muerte eterna no es en la tumba. La Biblia dice que la muerte eterna a la que se refiere es en el lago de fuego, cuyo fuego nunca se apaga. Porque el Señor deparó ese destino para aquellos que no acepten su salvación por medio de Cristo. Hermanita Casimira, iba a decir algo. Sí. Nuestro sustituto. Y vamos a ir a esos detalles, todo eso es muy cierto. Importante que lo tengamos claro, porque es esencialmente fundamento de lo que vamos a ver, que va a terminar en Jesucristo, que es el Cordero de Dios. Así que si le damos un poco de rewind, recuerda que hace poco estábamos diciendo, en el mundo lo que hay son dos religiones.
Y alguien me diría, no, en el mundo hay un montón de religiones. Yo digo, no, me refiero a cómo las podemos categorizar. Muy bien, vamos a categorizarlas. Pues dijimos, ok, ¿cuántas categorías hacemos? Y yo le dije, vamos a hacer 2. Hay un grupo, podemos categorizar ahí toda la religión del mundo, excepto una. Todas ellas tratan de alguna forma con el pecado, con los defectos del hombre. Algunos llaman defecto, otros llaman idiosincrasia, pero la realidad es que es un pecado. Los defectos que tiene el hombre, las acciones que hacen, que desagradan al Dios que ellos pretenden servir. Estoy hablando en términos genéricos, ¿ok? Inclusive algunos que dicen pretenden servir al Dios verdadero, pues también describen un sistema para poder lidiar con el pecado. ¿Okay? Y la pregunta que todos tratan de contestar es, ¿cómo yo puedo bregar con el asunto de mis pecados? Entonces, todas estas religiones, todas, de una forma u otra, las podemos simplificar y decir, idean un sistema para que tú puedas pagar por los pecados que tú mismo cometiste. O sea, el ser imperfecto que pecó va a hacer algo ahora para borrar o pagar o expiar o compensar por esos pecados. Y entonces inventan diferentes obras, diferentes ceremonias, diferentes ritos. Inclusive algunos han llegado a pretender que los pecados se pagan con dinero también. ¿Ok? Para que usted vea hasta dónde llega la creatividad del hombre que no tiene noción de lo que dice la palabra en cuanto a cómo yo puedo pagar con mis pecados. Porque todo el mundo, aunque diga que no, sabe que hay algo en su vida. Dice que el Señor dice que nos creó, puso eternidad en nuestro corazón. El hombre, aunque no esté salvo por Cristo, sabe en su corazón que hay una eternidad. Sabe que hay un Dios, por más que digan que es ateo. La palabra dice que el necio dice que no hay Dios, pero por eso mismo es necio, porque sabe que hay Dios, pero dice que no. Lo que pasa con las personas. Así que la inmensa mayoría de todos estos sistemas religiosos lo que pretenden es cómo pagar con el pecado, por mi pecado. Sin embargo, al otro lado del espectro, los cristianos creemos y confesamos lo que nos dice la palabra del Señor. Que Jesús murió y resucitó para expiar los pecados de todos aquellos que creen en Él. Amén. Fíjate, la diferencia es que nosotros no tenemos obra ninguna que hacer. Porque la Biblia dice que nuestras obras delante de Dios no valen ninguna. ¿Cómo es posible entonces que el mismo que se metió en el fango ahora se invente algo para salir del fango? ¿Has visto las imágenes de cuando alguien cae en un quicksand, en la arena movediza o en un pantano? Me estoy ahogando. Si me quedo quieto, como que no me hundo, o me hundo menos, o me hundo más lento. ¿Entienden? Empiezan a moverse. No, yo voy a salir de aquí, voy a nadar, y cada vez que se mueve, se va hundiendo más, porque no tiene ninguna base abajo, no tiene ningún fundamento. Hace falta que alguien lo saque de allí. La palabra del Señor dice que el único que nos puede sacar, dice, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, del envolvimiento en el pecado y la condenación, es Jesús. Solamente Él. Y ese es el fundamento de lo que nos dice la palabra de Dios. Así que la inmensa mayoría de las religiones tienen este asunto de automejoramiento. Inclusive algunas dicen, bueno, cuando mueras, posiblemente no haya llegado a la perfección. Yo estoy seguro que no va a llegar a la perfección. Pero algunos posiblemente no haya llegado a la perfección. Pero entonces existe otro lugar donde tú le das el último empujoncito, el purgatorio. Eso no existe en la Biblia. Eso es simplemente como cuando tú haces un error y después te inventas otro error para arreglarlo. Pero la realidad es bien sencilla. La palabra del Señor dice que el único que puede expiar y purgar nuestros pecados es la sangre de Cristo Jesús. Amén. Así que desde el principio, cuando el Señor creó a Adán y Eva, los puso en el Edén, el evento multitudinario que dañó todo, ¿cuál fue? El pecado. El pecado lo daña todo.
no hay sitio donde el pecado no caiga, hermano. Eso es como cuando si usted está un día pintando, aquí está mi hermano y yo pintando el otro día con spray. Esto es un pote de spray. Estás aquí. Pones lo que vas a pintar aquí. Prende el abanico ahí. Y a lo mejor pinta lo que iba a pintar y participa todo, hermano. Le cae hasta las panas que están en la parte de atrás de todos lados. Cuando tú vienes a ver, después haces así, te pasa la mano aquí atrás y dices, pero ¿y por qué yo estoy plateado aquí atrás? El pecado se mete por donde quiera, hermano. Lo único que lo puede limpiar es la sangre de Cristo. No hay nada más. Esa es la verdad sencilla de la palabra del Señor. Amén. Así que les dije que para poder entender esto, la obra de Cristo en la cruz, es necesario que vayamos al Antiguo Testamento. Imagínense ya el templo, amén, que había hecho para aquel entonces Salomón. Se le llama el primer templo. ¿Ok? Sencillo, pero elegantísimo y con todo cuidado y toda santidad. Frente a la entrada de lo que sería el lugar santo y después más allá del lugar santísimo donde estaba el arca de Dios, los querubines, acá en el patio, lo que llamaba el atrio, había una estructura grande. Tendría 25 pies por 25 pies por 12 pies de ancho. Y ese era el altar de fuego. ¿Por qué altar de fuego? Porque debajo tenía fuego. Para que no se lo puedan mirar, un barbecue de ese tamaño. ¿Okay? Un grill de ese tamaño. Eso es lo que era en realidad. Tenía una rampa donde uno subían los sacerdotes y los levitas, para poder llevar el animal que se iba a ofrecer en holocausto. El sistema de ofrendas para agradar a Dios que había en el Antiguo Testamento incluye muchas otras ofrendas. Habían ofrendas de harina, ofrendas de panes, habían ofrendas que envolvían, según el poder adquisitivo de la persona, pues si no podía un cordero, pues tenía una palomita o cositas así, ¿sí? ¿Te va a preguntar algo? No, pero eso es otra cosa. Después hablamos de eso. Entonces, con el sistema de los holocaustos al que nos referimos principalmente era el que envolvía animales de cierto tamaño. Y nos vamos a referir, habían holocaustos que envolvían bueyes y otras cosas. Pero si nos volvemos al más común y el que sería el tipo del sacrificio de Cristo, el cordero como tal, se ofrecían de manera continua por los pecados de una familia. Amén. Muchos de ellos se ofrecían por el colectivo de los pecados del pueblo. Tenía que hacerse dentro del marco de alabanza al Señor, porque permitía, Señor recibía la sangre del animal y su muerte quemado en sustitución del que lo ofrecía. Como quiera, requería una aceptación de parte de Dios, porque ¿quién pretendería definir, si no Dios mismo todopoderoso, que ese tipo de acción podía perdonar tu pecado? O sea, que eso no podía salir de una invención de un hombre, que un hombre dijera, no, yo me inventé, que yo voy a sacrificar un animal, el animal va a cargar mi pecado y ya está. El Señor fue el que prescribió esas acciones. Por lo tanto, se estableció un sistema. Te dirá, ¿por qué había tanta gente que servía en el templo? Tanto que en la tribu de Leví, eran los que servían en el templo, no poseían tierra, sino que su único encomienda y trabajo en la vida era atender y auspiciar y hacer que el sistema del templo funcionara. El sistema del templo estaba primeramente para honrar y adorar al Señor, pero el sistema central era el sistema de los holocaustos. Y allí estaban los levitas que preparaban los holocaustos, allí estaban los que limpiaban, allí estaban los que se encargaban de mantener las vestiduras de todos los levitas, allí estaban los guardas del templo. Hay un salmo que dice, aquellos que están en la casa de Jehová, alzad las manos hacia el santuario, los que estáis por las noches en las casas de Jehová. Esos eran los guardas
¿verdad? Todo ese sistema. O sea, eran miles y miles de personas que ministraban allí. La inmensa mayoría era alrededor del sistema de los sacrificios. Después que se hacían los sacrificios, esas cenizas caían, había que limpiarlas, había que enterrarlas, había toda una especificación para ello. Ese sistema lo implantó el Señor, Jehová, y mandó a sí mismo a Aarón y a Moisés a establecerlo hasta que viniera el sacrificio de una vez por todas. Pero mientras, el sacrificio se ofrece. Usted dirá, en aquellos tiempos el Señor perdonaba el pecado de los que lo ofrecían mediante la sustitución con un animal. Hoy día no se ofrecen esos sacrificios porque no hay un templo para ofrecerlos. Así que uno se pregunta, ¿y a dónde van a ir a parar los pecados de aquellos que dependían de que el Señor perdonara los pecados cargándolos sobre un animal? Ya ni eso tienen, porque no hace falta. Vamos a ver en la palabra que Jesús es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, no hacen falta. Amén. Para nada. Ningún tipo de sacrificio como tal. ¿Te recuerda cuando Dios sacó el pueblo de Egipto? Esa última plaga, la 10ª plaga, la muerte de todo primogénito, donde no estuviera marcado con sangre el pretil de la puerta, que le llaman el pesaj, el pasar más allá. Literalmente, el Señor se hizo de la vista larga con el pecado que había en esa casa, siempre y cuando la sangre de un cordero inocente estuviera encima. O sea, la sangre evidenciaba que hubo un animal que pagó por el pecado de esa casa ese día. Y cuando el ángel de Jehová venía pidiendo cuentas, veía la sangre del animal inocente, decía, aquí alguien ya pagó por el pecado de esta casa. Pero en la casa donde no estaba la marca, pues el primogénito de esa casa pagaba por el pecado de la casa. Y uno dirá, ¿y por qué el primogénito? ¿Por qué el hijo inocente de esa casa pagaba por el pecado de toda la casa? Porque eso es un adelanto de lo que iba a ocurrir adelante. El Hijo de Dios iba a pagar por el pecado de todos. El inocente Hijo de Dios. Pues el Señor mandó a establecer entonces que ese día conmemoraran el que Él pasó más allá, el pecado, por la muerte y la sangre del Cordero. ¿Amén? Y estableció ese sistema de continuo, ¿ok? Hasta el tiempo que viniera el Señor, hasta el tiempo que viniera el Cordero de Dios. Así que si vemos entonces, se establecería este sistema y duraría como 1400 años, hasta que vendría Cristo Jesús. 1400 años. No, es verdad que no estuvo funcionando todo el tiempo corrido por diferentes situaciones que había con el pueblo, pero esa fue la intención. El Señor estuvo anunciando por medio de estos sacrificios a través de su pueblo. Estos sacrificios son continuos porque son imperfectos. Amén. Y a través de los profetas venía anunciando, va a venir el ungido de Dios. Amén. Que Él va a atender a todos los desvalidos y a todos los que están compungidos y a todos los que están cargados de pecado. Para eso iba a venir el Señor Jesús. Así que estuvo anunciando todo eso tantos años para que al final Cristo viniera. Otro detalle, no solamente son los corderos como tal, pero también estableció unas celebraciones. El Señor estableció unas celebraciones, que llamamos fiestas, celebraciones. Yo creo que es la mejor palabra, porque a veces uno piensa en fiestas, piensa otra cosa, por el contexto puertorriqueño que tenemos. Una de ellas era el día de la expiación. Ese día de la expiación, había, como habían mencionado algunos hermanos, habían dos machos cabríos, o sea, dos carneros, ¿verdad? Uno de ellos lo sacrificaban por el pecado del pueblo y el otro lo soltaban y se escapaba hacia el desierto. Ese representaba el que llevaba los pecados, el que cargaba por los pecados, y lo enviaban fuera del campamento de Israel. Porque estos sacrificios empezaron cuando Israel todavía venía caminando de manera nómada hacia su tierra. Ahí comenzaron. Por lo tanto, ese segundo macho cabrío, el segundo carnero, se sacaba fuera del campamento y se soltaba. Más adelante vemos que en el libro de los Hebreos, el escritor se refiere a que por eso fue que Cristo padeció fuera de la puerta, porque el Gólgota quedaba fuera de los límites de la ciudad. Por eso mismo,
representando ese macho cabrío que fue y llevaba los pecados y iba ya cargado de pecado, era tan despreciado por llegar a los pecados que ya lo soltaban para que se las arreglara como pudiera por allá en el desierto. Lo que quiero ilustrar es que a través de la historia el Señor fue dando destellos y adelantos de la obra que Cristo iba a hacer. Así que podemos encontrar a Cristo tipificado en el Antiguo Testamento en un montón de lugares. Esto que le estoy diciendo era en el capítulo 16 de Levítico, ¿verdad? Si lo quiero apuntar, no lo vamos a leer porque es extenso y es bien envuelto, pero apúntalo para que lo pueda repasar. Ahí es que está el asunto de los machos cabríos. Al que soltaban para el desierto le llamaban Azazel. ¿Okay? Si ve el nombre, ya sabe que está en el capítulo correcto. ¿Ok? Entonces, hay una palabra específica que explica la acción que sucede cuando se ofrecía uno de estos sacrificios. Y le llama propiciación. Más adelante en el Nuevo Testamento, usted escucha esa palabra por donde quiera. El Señor Jesús fue ofrecido en propiciación por nuestro pecado. Eso, propiciación. ¿Y qué quiere decir propiciación? La raíz de la palabra propiciación en los dos testamentos es el proveer para. O sea, hay un problema. Pues esto provee para resolver ese problema, el problema de pecado, para propiciar. La otra forma de verlo es que la propiciación es cumplir con la expectativa de Dios de que todo pecado tiene que ser pagado. Entonces, recuerda el altar, ¿verdad? Gigantesco. Si entraba al edificio del templo, iba a encontrar el lugar santo. ¿Ven? Y estaban los panes santos que se ofrecían delante del Señor. Estaba el altar de incienso, claro, era más pequeño, no era como el de afuera. Al fondo había un velo grueso, gigantesco, pesadísimo. En ese día de la expiación, era que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una sola vez al año. Allá adentro estaba el arca del pacto con los querubines. Típicamente los ponían, ¿verdad?, con sus 6 alas. Eso está descrito allá en el libro de Isaías, capítulo 6. Entonces, la palabra del Señor refiere en muchas ocasiones, dice: oh Jehová, santo y sublime, que moras entre los querubines. ¿Y qué querubines son esos? Porque allí era que se manifestaba el Señor ese día. La gloria de Jehová se manifestaba en el propiciatorio. Era la tapa del arca que estaba entre las alas de los querubines. Ahí era que venía el sacerdote con la sangre del cordero inocente ese día y la rociaba, o sea, mojaba su mano y la rociaba sobre esa tapa. Amén. La intención era que Jehová recibiera con agrado ese sacrificio. Y se nos narra, ¿verdad?, a través del Talmud, ¿verdad?, y otros escritos hebreos, que la gloria de Jehová se manifestaba allí. Lo que llama la Shekinah, la gloria de Dios, en ese lugar santo, santísimo, debo decir, más que santo. Y ese sacrificio que se hacía ese día representaba los sacrificios que se seguirían haciendo todos los días, porque ese era un día nada más, tenía que seguir todos los días. ¿Ok? Así que la sangre se echaba en el propiciatorio. Por eso es que en el Nuevo Testamento llama a Cristo la propiciación de nuestros pecados. Volvemos a decir, esas palabras vienen del Antiguo Testamento. Amén. Y de allá hasta el día de hoy. Así que han pasado a nuestro idioma por eso mismo. Así que, volvemos a repetir, ¿por qué era necesario que se propiciaran los pecados? Porque el Dios justo y santo necesita y dictaminó que todo pecado tiene que ser cubierto. Si no, ¿a dónde estaría la justicia de él? ¿Te imaginas que él dijera: bueno, don Héctor, los pecados suyos, pues yo los voy a bojar porque sí, pero los de Josana no? ¿Y por qué? No, porque yo quiero. Entonces, ¿dónde está la justicia de él? Hay un dictamen, pero no hay justicia.
Pero eso él puso desde el principio. El alma que pecare, esa morirá. Y después vemos más adelante, dice, ¿y quién es el alma que no peca? Todas las almas, por eso decía, todas las almas son mías, dice el Señor. Por eso es que yo examino, el alma que pecare, esa morirá. Y vuelvo y les digo, no se pasen diciendo que el pecado lo hacen los papás y los hijos pagan por el pecado. No, no, no. Cada cual va a pagar por su pecado. Por eso el alma que pecare, esa morirá. Pero la realidad brutal es que todas las almas pecan. Por lo tanto, todas van a morir. Pues algo había que hacer. Pues el Señor estableció este sistema para que los pecados en vida fueran siendo propiciados, fueran siendo pagados. Pero eso todavía dejaba una gran pregunta. Y cuando las personas morían, ¿qué iba a pasar? Pues entonces nos remontamos aún más atrás hacia Abraham, amigo de Dios. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por eso siguió diciendo el dicho, se repite muchas veces a través de la Biblia, el justo por la fe vivirá. Y no se refiere solamente a en esta vida, el justo va a vivir por fe, sino vivirá en el sentido de en la eternidad. El justo sigue viviendo porque en esta vida le creyó a Jehová. Y el fundamento de creerle a Jehová se establece cuando la persona hace la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para cubrir los pecados era que el animal inocente iba a pagar por ellos. Así que la persona de fe debería venir, sacrificar estos animales, porque aun cuando esa persona quisiera vivir de una manera santa delante de Dios, entendía que no había forma de vivir de manera perfecta. Por lo tanto, este animal va a pagar por mis defectos como tal. Por eso es que el animal tenía que ser sin defecto. Los defectos los tenía el que lo ofrecía. Amén. Pero más adelante también es un paralelo con el verdadero sacrificio, el Cordero de Dios, Jesús, sin mancha y sin contaminación, sin defecto. Amén. Tentado en todo, pero sin pecado, completamente inmaculado. Amén. Ese fue el sacrificio único y eterno que el Señor da. Amén. Así que no es de extrañarse que cuando vamos al Evangelio, pues se describe a Jesús como un sacrificio. Amén. En la cruz fue el holocausto. No fue en un altar de fuego, como los corderos, pero la preparación del cordero implicaba tomar al cordero de manera figurativa, colocar las manos sobre él y transferir los pecados del que lo ofrece al cordero. Y después de ello, lo degollaban y la sangre se recogía en un recipiente. ¿Okay? Esa sangre derramada era la vida del animal. Ahí era que ocurría la transferencia y el pago del pecado. El pecado que ya el animal había sido transferido, el pecado del que lo ofrecía, se pagaba cuando el animal moría. El animal moría y la sangre era derramada. Cristo fue así en la cruz. Él derramó su sangre perfecta y santa en la misma forma que un animal en el Antiguo Testamento la derramaba. Eso es que es tan cruel, lo que vemos como la crueldad de la crucifixión, era precisamente así, para que la sangre de él fuera derramada. Amén. Usted va a Romanos 3:26. Amén. Romanos 3:26. Vamos a hablar del 21 para poderlo entender bien. Del 21, 3:21 de Romanos dice, pero ahora, aparte de la ley de Moisés, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Una pausita, si sabe lo que es redención también, ¿verdad? Hablamos de propiciación.
Hablamos ahora de redención. Hablamos de expiación. Redención es cuando usted paga el precio de algo. Muchas veces usted redime todos los días. Usted va a buscar 3 potes de salsa al supermercado y usted tiene que redimirlos. Usted tiene que redimirlos. A veces antes era con billetes verdes, ahora es con una tarjeta y ahora la tarjeta sin contacto o con ATH móvil. Pero usted tiene que redimirlos. Usted no puede salir de allí y simplemente dice, yo soy fulano, yo nací aquí en Isabela y por virtud mía, yo me llevo estos 3 potes de salsa. Usted tiene que pagarlos, tiene que redimirlos. Eso fue lo que hizo Cristo con nosotros. Otra ilustración, el hermanito Pablo, el apóstol, usaba, era en lo que se llamaban las áreas donde vendían los esclavos. ¿Okay? Allí en esas áreas de los esclavos, las plazas de mercado, ponían todos los esclavos para venderlos. En aquellos tiempos que los esclavos se compraban así. Cada esclavo tenía un precio. ¿Okay? Así que dice en paralelo que nosotros fuimos comprados por precio. O sea que nosotros éramos esclavos. ¿Esclavos de qué? Del pecado y esclavos del diablo. Éramos tan esclavos del diablo y tan de su propiedad que donde él iba a ir al lago de fuego, nosotros íbamos a ir con él también. Lo supiera o no lo supiera, le gustara o no le gustara. Éramos propiedad del diablo. Teníamos un precio sobre nuestra cabeza que era el pecado que cada uno de nosotros había cometido. El mío, no el ajeno, el mío. Cristo pagó por ese precio. Precio no de dinero, como dice el himno, no nos compró con oro ni plata, sino con su sangre. Precio de sangre, era precio de sustitución. ¿Recuerda el cordero? La única forma del dueño del cordero para pagar su pecado era que el cordero lo sustituyera. La única forma de que nuestro pecado fuera pagado es que alguien nos sustituyera. Pablo argumenta eso, dice, puede ser que alguien se atreviera a morir por alguien que fuera justo. ¿Usted conoce a una persona esa? Una persona hecha y derecha, buena gente, no rompe un plato. Eso es un condominio de vergüenza, como dice, es una cosa que no encontramos donde ponerlo, como decimos en Puerto Rico. Es una persona excelente, dice Pablo. Puede ser que alguien osara decir, pues si me toca poner mi vida en sustitución de la de este caballero, pues yo lo hago. Con algo dice, osara morir por el bueno. Pero entonces él vuelve y lo vira al revés y dice, pero cuando alguien nos miraba a nosotros, éramos todos cubiertos de pecado, apestosos, podridos de pecado. Nadie, ¿quién se iba a apiadar de nosotros? Si no valíamos nada. Estábamos endeudados de pecado hasta la médula. ¿Quién se iba a fijar en nosotros? Mas sin embargo, dice, Cristo murió por nosotros, dice la palabra, para que veamos el contraste. Ninguno de nosotros era ninguna cosa bella delante del Señor. Hay que cuidar que hay personas que se creen que se hallan bellos. Piensan que son cosas impresionantes delante del Señor. Nadie tiene nada para impresionar al Señor con nada. Que todos estamos cubiertos de pecado. La única forma de amistarnos con el Señor es aceptando el sacrificio de su Hijo. No hay más ninguna forma. Amén. Por eso dice Juan 3:16, dice, de tal manera Dios amó a este mundo, que no hacía ningún sentido, ¿verdad? Lo que quiere decir. Mira la manera que entregó a su Hijo como un cordero de sacrificio, para que todo aquel que en Él cree, en su Hijo, no se pierda con el diablo, sino que tenga vida eterna. Amén. Tan sencillo como eso. ¿Ok? Así que Jesús fue sacrificado para dar perdón a todo aquel que en Él cree. Amén. El sacrificio perfecto. Amén. Los otros corderitos, por más que uno tratara, no iba a hacer nada impactante. Vaya a Hebreos 7:27 para que. Hebreos 7:27. Hebreos 7:27. Gloria a Dios. Dice, alguien que lo quiera leer bien fuerte.
Amén, Maíta Casimira. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por pecado, luego por los pecados. Amén. Porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Amén. El verso 26 explica el contexto de lo que leyó la hermana. Tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Como dice la hermana que leyó el 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificio, 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 sacrificio. Lo hizo una vez para siempre y se ofreció él mismo. ¿Qué contrasta aquí? Pues los sacerdotes se santificaban, pero seguían siendo humanos fallidos como cualquier otro. El sacerdote era un experto ofreciendo algo que no era él. El sacerdote ofrecía el animalito. Pero Cristo, el sumo sacerdote, se ofreció él mismo. No había más nadie que pudiera limpiar nuestro pecado. Los ofrecían primero sacrificio por su propio pecado. Sí. Pero cuando ofrecían sacrificio por el pueblo, también estaban ofreciendo por ellos mismos. Por ellos mismos también. Sí. Tenían que seguir y tan pronto ofrecían sacrificio por ellos y por el pueblo, ya caducaba, tenían que volver a ofrecerlos. Una pregunta que alguien hacía, oye, yo creo que al principio lo hicimos, ¿cuánto duraba ese perdón? Pues tan pronto pecaras. Ay, entonces dice, pues duraba lo que duran los lirios. ¿Te has visto los lirios que abren hoy y si no los mira bien se los pierden? No duran nada. Así mismo duraba. Era algo, para hablar palabras finas, algo efímero, o sea, algo que tenía un tiempo de poca duración. Caducaba rápido. ¿Ok? Por eso era que había que seguir hacerlo. ¿Usted sabe que es algo efímero? Lo que usted se comió de cena hoy. Ya cuando amanece mañana, tiene que desayunar, porque no dura para siempre la comida. Maíta Casimira. El pecado, que muchos piensan lo dejan pasar los pecados que son una comunidad. Solamente se necesita uno solo para estar. Exactamente. Eso es lo triste y me gusta decir la palabra tétrico, ¿verdad? De la cosa. Que tanto es condenable el que cometiera un solo pecado como el que comete 1 billón de pecados. Porque tanto, un solo pecado sirve para condenarnos. Amén. Si tú vas a meditar en eso, te dice, ¿y por qué es así tan exagerado? Diría alguien. No es que es exagerado. Es que el Señor es tan santo, tan puro, que Él no tolera ningún pecado. Me acuerdo que una vez, hace muchos años, estábamos enseñando esto, ¿verdad? En un grupo de varones, decía, ¿pero y por qué? Pues porque lo que es puro, cualquier cosa lo contamina. Mira lo que me dice. Era una persona que estudiaba ciertas doctrinas, ¿verdad? No voy a decir el nombre para que no se polarice. Pero, entonces, es un Dios frágil. Y yo, ahora no entiendo lo que tú me estás diciendo. ¿Cómo es que un Dios frágil? Pues porque si mi pecado lo contamina, digo, no es que es frágil. Él va a preservar su santidad. Santo, santo, santo. ¿Qué va a hacer? Que los que no son santos, Él los va a condenar en el lago de fuego. Ah, pues es un Dios tirano. No es un Dios tirano. Tirano es aquel que le hace maldad a la gente que no se lo merece. Pero este es un Dios justo. Que nuestro pecado, que dañó nuestra vida y la vida de muchos otros, estoy seguro, y dañó la creación de Él perfecta, Él lo castiga y lo condena. Ah, pero ¿no cree que es un poco exagerado? ¿Es usted Dios? Le dije yo. ¿Usted es Dios? Mira lo que dice la palabra. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién le va a enseñar?
nadie va a poder tratar de enseñar ni de entender. Él creó todo. Él es el que tiene el derecho de decidir sobre lo que él creó. Yo dije, pero nadie se ponga triste. Me acuerdo yo como ahora, eso hace como 30 años, más de eso. Nadie se ponga triste porque el mismo que creó todo y se ofendió cuando todos nosotros lo dañamos, y nos dañamos nosotros mismos también, y por eso somos condenables. Él puso la forma para nosotros borrar ese pecado. ¿Y sabe qué? Era tan violento que lo tuvo que hacer él mismo. El mismo creador tuvo que ser nuestro expiador, nuestra propiciación. Amén. El que pagó por nuestro pecado. Como estábamos diciendo, los corderos eran esenciales, los corderos sin mancha esenciales durante todo el Antiguo Testamento para perdonar los pecados. No es nada de extrañarse, nos estamos refiriendo hace un tiempo. Juan 1:29. Cuando estaba Juan el Bautista comenzando su ministerio, ¿ok? La gente le preguntaba que si él era el Cristo, o sea, el ungido de Dios. Y él dijo, no, yo no soy. ¿Quién eres? ¿Eres Elías? Porque allá en el final del libro de Malaquías se prometía que Elías iba a venir antes que viniera el gran día de Jehová, grande y terrible. Y él dijo, no, yo no soy Elías. ¿Eres tú el profeta? Que hablan de Deuteronomio, aquí en aquellos tiempos yo daré un profeta, a él le oiréis. No, no soy tampoco. ¿Quién eres? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Pero no le hicieron caso. Más adelante, ese mismo día por la tarde, al otro día, perdón, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo varón del pueblo de Israel que escuchara esto, lo primero que le venía a la mente dice, un cordero de sacrificio. Porque los corderos que quitan los pecados son los que se ofrecen en el templo. Estoy seguro que estaban tan y tan cerca que podían, hasta el olor le daba, porque el olor de esa carne, de esa piel, todo eso quemado, eso llegaba por toda la región, hermano, porque era todo el tiempo. Cuando él decía aquí el cordero era uno solo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, era para que su mente se adecuara a la realidad de Cristo Jesús. Que no iba a venir a más de lo mismo, iba a venir para ser el Cordero de Dios. Claro, en su mente ese día no lo van a poder entender del todo. Porque ¿qué ser humano iba a pensar que Dios mismo, amén, en la persona de Jesús, se iba a encarnar para que lo sacrificaran como sacrificaban los corderos en el Antiguo Testamento para que nuestro pecado fuera perdonado? ¿Quién puede idearse una cosa tan maravillosa como esa? Solamente Dios. A nadie le pasa por la mente una cosa así. Por lo tanto, estoy seguro que todos estos discípulos lo escucharon, le entró por un oído, entendiendo las palabras, pero no comprendían el significado completo. Amén. Todos ellos sabían que el animal tenía que ser sin defecto. Todo israelí sabía eso. De hecho, eran las quejas del Señor en muchos de los profetas menores. Dice, ustedes han violado mi pacto. Porque, ¿en qué te hemos ofendido? Esa era la forma que escribía el profeta. Dice, no me ofenden, dice el Señor, cuando me ponen un animal que tiene la patita partida. Cuando ponen aquel que no tiene oreja. Nada malo, ¿verdad? Porque eso se lo comían. Pero ustedes se creen que yo no veo esas cosas. Entonces, simplemente por cumplir, me trae un animal que no cumple con lo que yo establecí. O sea, encima de que son pecadores, quieren tomarme como si yo fuera tonto. Es lo que estaba diciendo el Señor. Por eso es que el Cordero tenía que ser puro. ¿Y quién más puro que el Hijo de Dios? Amén. Por eso es que en Hebreos se hace mucho hincapié sobre el hecho de que Jesús fue tentado, pero no pecó. Porque el Cordero de Dios tenía que ser el Cordero perfecto. Amén. Por eso se hace tanto hincapié en ello. Amén. No había nadie más. No sé si usted se lleva lo que estoy queriendo decir. No había más nadie. Más nadie que pudiera hacer la obra que Dios había ideado en su corazón. Más nadie.
Por eso es que cuando usted, eso es lo que da a entender que usted va al capítulo 5 de Apocalipsis, ¿se acuerda? Que estaba al fin del tiempo, el Señor a punto de desatar todos los juicios que Él tiene para los que hacen maldad. Pero el que abría el libro de los juicios y desataba los juicios tenía que ser digno de hacerlo. Entonces dice que Juan, en esa visión que él tuvo, él estaba tan impactado por esto. Y lloraba, decía, porque ahí se trancó todo, porque no había nadie que fuera digno de abrir el libro y desatar sus juicios. Entonces ahí es que se le muestra, el mismo ángel que lo va llevando en la visión, le dice, no llores porque aquí está el león de la tribu de Judá. Él es digno de abrir los sellos. Pero cuando Juan mira, dice que ve a un cordero como inmolado. Eso uno se maravilla y dice, wow, la palabra del Señor es tan precisa y usa tres palabras para describir algo tan profundo. Un cordero como inmolado. O sea, que se veía que tenía la herida, que lo habían matado, pero estaba vivo. O sea, estuvo muerto, pero ahora estaba vivo. Y por ello, usa esa ilustración para decir, ese es el único digno de abrir el libro de los juicios. Y era el único digno para morir por nosotros. No había más ninguno. Claro, podía morir usted por sus pecados también. Esa era la otra opción. Plan B. O estamos con Cristo, o podemos pagar por nuestro pecado. Claro, cuando nos muramos, vamos y le damos cara al Señor. Él nos tira al lago de fuego, nos ajusticia y allí va. Y allí su pecado muere con usted. Pero alguien tiene que pagar por el pecado suyo. O paga Cristo Jesús, o usted cree en Él, o paga usted. Yo recuerdo una persona una vez en un estudio bíblico dijo así, ay, yo pago por el mío y que se echaba. Y decía, es que la gente dice unas sandeces. Cuando la gente está alzada dice una brutalidad de que uno dice, ay padre, si le podía dar Rewind. ¿Qué yo dije? ¿Puedo dar la boca y meter las palabras, las puedo meter en la boca otra vez? Es brutal. Otra forma simple de verlo, el Señor nos sustituyó en la cruz. El sacrificio sustitutivo. Amén. Esto es el fundamento de la fe cristiana. Que Cristo murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero, como decía Pablo. Es el fundamento. Nadie puede decir que es cristiano si no cree a corazón y confiesa esta verdad que está en la palabra siempre. Por eso que hay muchas personas que parecen creyentes. Y es que pues simplemente puede que hasta se congreguen, puede que hasta canten las alabanzas. Y están congregados con un grupo de creyentes porque son unas buenas personas. Y se juntan con los creyentes. Pero eso no es lo que define un cristiano. El cristiano es el que confiesa a Cristo Jesús como Señor y Salvador, como el Cordero de Dios, en el cual creyendo nosotros, nuestros pecados son perdonados y se nos otorga la vida eterna. Amén. Es esencial. Una vez, sí, va a decir algo. Yo creo que el Señor fue tan maravilloso y tan amoroso y tan misericordioso con la humanidad. Amén. Viendo la debilidad de la humanidad, fue poco a poco a través de las edades, revelándole al hombre las formas, cómo se iba a librar de ese. Hasta que llegamos a los tiempos ya modernos. Amén. Cuando vemos que al venir Jesucristo, unos apóstoles, una proclamación, y la palabra de Dios, es importante creerle a Dios. Amén. Hay que creerle al Señor. Porque uno dice, sí, creo que Dios existe, pero es importante creerle a Él lo que Él Creerle a Dios. Lo que hizo Abraham. El Señor nos puede dar una promesa y no se puede cumplir. Exactamente. Nosotros tenemos que mantenernos firmes, siguiendo en esa. Hay que creerle a Dios. Amén. No habla por hablar, cuando Él dice algo es porque lo va a cumplir. Amén. Así mismo salió Abraham, dice, salió de su tierra. Sal de tu tierra y de tu herencia y vente a donde yo te voy a mostrar. Y él salió andando, dice en hebreo, él salió andando sin saber a dónde iba. Como mirando el invisible. Exactamente. Lo que él le convenció es, yo le voy a creer a Jehová. Y él salió andando. El resto Jehová lo va a ir poniendo en su sitio según pase el tiempo. Amén. En el caso del Señor, como usted dice, al pasar el tiempo,
Llegamos hasta los tiempos donde ya el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros, amén. Él es el Cordero, Él es el que termina, el que culmina la obra de anunciar, amén, que Él nos iba a redimir. Él es el que culmina todo. Por eso es que después de Cristo ya no viene nada más, amén. Él es el Cordero de Dios. Ya no hay más ningún otro tipo de asunto que tenga que ver con nuestra salvación, amén. El que tiene al Hijo, dice la palabra, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida, perdón. Amén. Así que, por eso fue que murió Cristo Jesús. Amén. Para proveernos a nosotros la forma de poder ser salvos. Amén. Si vamos a 2 Corintios, vamos a leer unas porciones bíblicas, hermanos, para ir resumiendo, gloria a Dios. 2 Corintios 5, 17 al 21. ¿Alguien quiere rimar? Si lo lee, 2 Corintios 5, 17 al 21. Amén. ¿Cómo dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Perfecto. Va viendo, hermano. Empieza diciendo que ya cuando uno está en Cristo ya es nueva criatura. ¿Por qué? Porque el Señor nos compró con su sangre. En lugar de ser pecadores condenados, amén, ahora somos reconciliados con Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. Dice que debido a ello, de que ya el Señor ha establecido estar dispuesto a no tomarle en cuenta a los hombres sus pecados, porque Cristo los pagó. Entonces nos delegó a nosotros, los que hemos creído en Cristo, ese ministerio de contarle a los demás, a todo aquel que crea, que su pecado puede ser perdonado cuando cree en el Señor Jesucristo. Amén. Y entonces pasa de estar condenado a estar salvo por la eternidad. Amén. Por eso el 21 dice, Cristo que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y si uno se detiene ahí dice, usted sabe que hay personas que dicen que no es así. Uno de los grupos que yo mencioné, tampoco voy a mencionar el nombre de lo que creen, porque entonces se me va de banda por ahí. Dicen que era imposible que Dios Santo se hiciera pecado. Pero sí es que lo dice ahí. O sea, no es que es imposible, es que él tuvo que hacer lo posible. Y aquí es que está el asunto impactante del sacrificio de Cristo. Cristo completamente santo se tuvo que embarrar de pecados que no eran de él. Porque es que ¿recuerda el cordero? El cordero que se sacrificaba, se le imponían, se le imputaban los pecados del que lo ofrecía. Así que el cordero transportaba esos pecados ajenos, de los cuales él no tenía ninguna culpa, y le costaba la vida. Eso sí que estaba cruel. Pues eso pasó con el Señor Jesús también. ¿Sí? Nuestro pecado fue sobre él. ¿Sí? Eso es lo que menciona allá en Isaías. El precio de nuestra justicia fue sobre el Señor. Por su llaga nosotros fuimos sanados. ¿Sí? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Lo mismo que nos dice 2 Corintios 5, 21. Amén. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, en cambio, fuésemos hechos justicia de Dios en él. La única forma de ser declarados justos
por el único que declara justo, que es Jehová, es cuando usted cree en Cristo Jesús. No hay más ninguna forma. Amén. No hay más ninguna forma. Y cuidado que la gente busca formas. La gente se pone tan creativo. A mí me decían, no te preocupes, mi abuela, dice, no te preocupes. Lo único que hay que hacer es portarse bien. Pero bueno, es que dice aquí que no hay ninguno que pueda portarse bien. ¿Cómo va a ser? ¿Qué dice aquí? No hay justo ni aún uno. ¿Qué es eso? No hay ninguno que se pueda portar bien. No hay quien busque a Dios. ¿Cómo va a ser? ¿Y yo qué hago? Eso que tú eres una pecadora arrastrada de pura suela. Y yo también. El único que nos puede librar de este círculo vicioso, condenable, despreciable, es la sangre de Cristo Jesús. No es portarse bien. Porque el portarse bien es el que me llevó al problema que tenemos ahora. El problema de pecado. Hebreos 9, 2 al 3. ¿Algún hermanito valiente que lo quiera leer? ¿Qué digo yo? Hermanita Rosana. 9 del 2 al 3. 2 al 3. 2 al 3. 2 al 3. No, 2 a 3. 2 versículos. 2 al 3. Al 3. El tabernáculo estaba así. En la primera pared, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos diciendo? Todo. ¿Recuerda el tabernáculo? Antes del templo. Había una parte, se llama el lugar santo. Estaba el candelabro de oro, la mesa con los panes de la proposición. Después, ahí había un velo que separaba ese lugar del atrio. El segundo velo, tras ese velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Ese velo es el que se rasgó cuando el Señor murió por nosotros. ¿Por qué el velo se rasgó? Porque estaba podrido. Se descuadró la vara que la bajaba arriba. ¿Qué pasó? El Señor rompió la pared de separación. No hay intermediario. Exacto. Ya no hacen falta sacerdotes que entren una vez al año allí. Ahora es apertura para todo el mundo. Por eso es que allá cuando leía el Señor Jesús en la boda de Nazaret, capítulo 60 de Isaías, dice, vengo a declarar a los presos apertura de la cárcel. O sea, en muchas formas, a todo aquel que en él cree, su pecado es perdonado, es libertado de la esclavitud del pecado. Pero también tenemos entrada directa al Señor por medio de la sangre de Cristo. Ahora no hay que ir a través de un sacerdote. Por eso argumenta Hebreos, ese sumo sacerdote, refiriendo a Cristo, era el que nos convenía, santo, amén. Y es alguien que puede compadecerse de nosotros, porque él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Teniendo este sumo sacerdote que traspasó los cielos, como decía. Por eso el velo ya no sirve, ¿verdad? Si algo no sirve, eso le enseña muchas cosas. Si algo no sirve, ¿para qué usted lo guarda? ¿Usted guarda cosas que no sirven? Todos hacemos eso, ¿verdad? Al final, ¿qué hacemos? Terminamos haciendo lo que tuvimos que hacer al principio, botarlo. Últimamente yo estoy así. Hay también un factor importante, que es que ya las cosas no caben en donde se supone que quepan. Pero nos enseña también algo al final. Mira, el otro día encontré un taladro eléctrico de cable. Tenía 32 años. Dañado. Mira. Imagínate si era viejo. Era un taladro de un cuarto. ¿Usted ha comprado un taladro que sea? Usted compra un taladro de 3 octavos, el más chiquito. Y ya vienen todos de media pulgada, de 5 octavos. Este era de un cuarto. Imagínate si era un taladro viejo. ¿Para qué yo lo guardé? Para 30 y pico años después encontrármelo y botarlo. Las cosas que no sirven, usted las bota. Eso es lo que hace el Señor con el pecado. No sirve, lo bota. Ya lo pagó, lo bota. Nada que añorar, nada que quedarse, nada que traiga buen recuerdo. ¿Recuerda el asunto del velo que se rasgó? Amén. Del velo que estaba en
el lugar santo y santísimo. Si usted va a Lucas 23, 44 a 46, está la porción donde dice que el velo se rasgó. Si me permite, yo lo leo para que lo podamos oír. Cuando era como la hora sexta, o sea, las 12 del día, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, a las 3 de la tarde. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ya el sacrificio estaba completado. Ya no había nada que pudiera impedir que pudiéramos ir al Padre en comunión. El Cristo compró todo eso con su sangre. Por eso dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y antes había dicho: consumado eso. O sea, ya está done, está hecho la obra de Cristo Jesús. Amén. Por eso es que ya no hace falta el lugar santísimo, ni hace falta los sacerdotes para ir. Ahora podemos ir delante del Señor, porque estamos santificados mediante la sangre de Cristo Jesús. Recuerde que es por eso. No es porque usted ocurrió algo inexplicable. Sí, ocurrió algo inexplicable, pero es en virtud de la obra que Cristo hizo. ¿Usted cree en Cristo Jesús? Amén. Bienaventurado el varón cuya transgresión es perdonada y cubierto su pecado, decía David. Precisamente por eso, porque Cristo murió por nosotros. En Hebreos 10, 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad ahora para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, ¿ok? Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, hablando de Cristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí hay muchas ilustraciones que un varón hebreo entendería en un instante, ¿verdad? Pero como no es nuestra cultura, pero si usted se empapa de todos los procesos purificativos que se prescribían en el Antiguo Testamento, estaba el acercarse a Dios con un corazón íntegro. Amén. Por eso muchos de los salmos de David decía: Señor, examina mi corazón para ver si yo soy digno. ¿Quién entrará en la presencia de Jehová? ¿Quién subirá a su monte santo? Dice: el limpio de manos, el que no ha dado su corazón a engaño, ¿verdad? Es esto mismo lo que está diciendo aquí. Pero dice: purificados los corazones de mala conciencia, de malos pensamientos, y lavados los cuerpos con agua pura. Porque cuando todos estos varones iban subiendo hacia el templo, para conveniencia de ellos, había muchas cisternas con agua donde ellos se lavaban allí, ¿ok? Y limpiaban sus cuerpos para poder entrar al área del atrio del templo. El agua solamente le daba por encima. Posiblemente usted, no sé, se bañó, a lo mejor más tarde se bañó otra vez. Porque aquí acá mismo hay un coating aquí de sudor, ¿verdad? A lo mejor, ¿verdad? Si usted dice: así que me gusta dormir a mí. Pero yo entiendo que la inmensa mayoría de nosotros dirá: yo me voy a dar otro bañito antes de allá para limpiar mi cuerpo con agua pura. A ver, antes de acostarme a dormir. Pues antes de entrar a la presencia del Señor, hacían eso mismo los varones israelitas. ¿Ok? Pero ahora el Señor, de un solo acto, limpió nuestro cuerpo entero, no con agua pura, con la sangre de Cristo Jesús. Por eso dice la palabra: la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Bendito sea el Señor. Amén. Así que es la parte súper importante, ¿verdad?, de lo que hemos visto. ¿Por qué murió Cristo? Porque era el único que podía morir para pagar por nuestros pecados. Amén. Por eso fue que murió Cristo Jesús. Esa es la pregunta, como le dije al principio, como estábamos en el devocional, que la gente no puede contestar. Se me hace que no pueden contestar porque no han escuchado el Evangelio. Pues el Evangelio es ese. El Evangelio es buenas noticias, literalmente. Buenas noticias. ¿Por qué buenas noticias? Porque estás perdido irremediablemente por tu pecado, pero Cristo pagó por tu pecado. Por la fe tuya en Cristo, ese regalo de compra, de salvación, viene a ser tuyo. Por la gracia de Dios.
Pues una vez le ilustraba con una canción que cantaban los esclavos americanos allá en las plantaciones. Se llama así mismo, Good News. Good News. Y entonces parte de la narrativa era en inglés, obviamente. En algo que parecía inglés en aquel tiempo. Y ellos ilustraban que qué mejores buenas noticias que yo estoy ahora aquí, la realidad de ellos, esclavizado, chavao, aquí. Pero allá en la eternidad tengo una mansión. Ain't that good news? Decía el coro. Good news. Decían, y volvían a traer la primera estrofa. Y decían, allá en la eternidad tengo yo una casa. No la hice yo, sino que el Hijo del Padre la fue a hacer por mí. Ain't that good news? Entonces una de las estrofas dice, somebody paid for what was truly mine. Ain't that good news? Refiriéndose a la obra que hizo Cristo Jesús. Él pagó por lo que nos competía a nosotros. Amén. Y fíjese si Él nos ama tanto. Él no le pidió permiso a nadie, pecador, para hacerlo. Él lo hizo porque Él nos amaba. ¿Y sabe qué va a pasar? Van a haber un montón de personas que no van a creer en Él. Se van a condenar. Van a despreciar la obra que hizo Cristo. Pero con todo y eso, Él lo hizo. Y vuelvo y digo, eso también es uno de los puntos que este grupo, que no va a mencionar el nombre, también dice que es imposible. Que Cristo murió solamente por los que se van a salvar. No. Pero la Biblia dice, y por todos murió. Salven en Él o no. Por eso que Él dice, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Así que, ¿cómo conectamos lo que estamos diciendo con Cristo? Yo creo que en todo, ¿verdad? Porque hemos estado hablando más que de Cristo, no hablamos más nadie. ¿Cómo nos reconcilia el Señor Jesús con Dios el Padre? Porque Él murió en lugar de nosotros para reconciliarnos con Dios el Padre mediante la fe. Amén. Esa fue la obra que Cristo hizo en la cruz. Amén. Verso clave, ¿se acuerdan cuando estábamos leyendo al principio? 2 Corintios 5:19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso os decimos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Cómo nos podemos reconciliar con Dios? Exacto, a través de Cristo Jesús. La gente se complica tanto. Hacen todos estos sistemas para tratar de ir alrededor de lo que no se puede cambiar. Solamente creyendo en Cristo Jesús. No hay ninguna otra forma. Amén. La semana que viene, en este mismo lugar, quinto estudio de esta serie. ¿Quién es el Espíritu Santo y qué hace en nuestra vida? Oye, este tema va a estar bien interesante. Porque cuidado que hay personas que dicen un montón de cosas que hace el Espíritu que no son las que hace el Espíritu. Especialmente en nuestra cultura, en nuestra realidad puertorriqueña. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Es la verdadera obra del Espíritu. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Amén. Así que si quiere apuntar los versos para que usted los repase de aquí a allá. Hechos capítulo 5, versos 1 al 6. ¿Ok? Hechos 5, 1 al 6. Gálatas 5, 16 al 21. Bien sencillo. Hechos 5, Gálatas 5 y Juan 14. Para resumirlo. De ellos vamos a ver unos versículos específicos para que sea fácil. Hechos 5, Gálatas 5 y Juan 14. Amén. ¿Quién es el Espíritu Santo y qué hace en nuestra vida? Recuerde que estamos hablando del tema en estos estudios. El cuarto, el quinto va a ser la semana que viene. El tema de la redención. Nuestra compra. Quien nos compró del pecado. ¿Alguna pregunta, duda, comentario, hermano, antes de ir resumiendo? Amén, exactamente. Exactamente. Y eso es la obra del Espíritu Santo. Y vamos a abundar sobre ello, ¿verdad? En la palabra, cuando dice que Él nos va a guiar y sustituiría la presencia de Cristo Jesús. Por eso Él decía que yo me iré, pero no os dejaré solos. Entonces, en torno a eso, vamos a ir a la palabra para poder entender precisamente esa obra, como usted lo ha descrito, la obra del Espíritu Santo. Exactamente. Así que, con eso en mente, ¿verdad? Vaya meditando en estos versos. A la semana que viene vamos a ir en ese tema. Amén.
Si no hay alguna otra pregunta, algún otro comentario, pues podemos estar de pie para orar y nos ponemos las manos al Señor para que nos lleve a nuestra casa. ¿Que cree que el jueves, qué va a pasar el jueves? Aquí mismo. Y vamos a orar. Amén. En el nombre de Jesús. Vamos a estar todos aquí. Amén, hermano. Gloria al Señor. Oramos. Padre Santo, Señor, te damos gracias en esta noche, Padre, por ser bueno con nosotros y darnos esta bendición de haber podido estar aquí, Señor, en casa de Angie Millo, Señor, con todos los hermanos, Padre Santo, aquí reunidos. Dándote la gloria y la honra, Señor, por tu bendición y por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra santa que nos guía a toda verdad. Gracias primeramente por Cristo Jesús, quien se ofrendó a nosotros para poder pagar por nuestro pecado, cubrirnos con su sangre y hacernos aceptos delante del Padre. Gracias por ese sacrificio que se llevó a cabo sin nosotros saberlo, sin nosotros pedirlo, sin nosotros entenderlo. Pero gracias porque en un momento dado, Padre, pudimos comprender la verdad por medio de tu palabra y por medio de tu Espíritu Santo. Permite que así muchos puedan comprender y creer en tu Hijo Jesús para salvación. Gracias te damos, Señor. Te pedimos que ahora nos lleves con bien a nuestras casas, cuidándonos en la calle y que podamos descansar para el día de mañana. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios me le bendiga. Saludos, hermanitos, y nos vemos el jueves.